Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y como ya viene sabido de todos, ya está haciendo una sana costumbre los miércoles de Criminogénesis, de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO de Criminogénesis, al cual le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, porque gracias a él es que personalidades tan importantes del mundo jurídico nos visitan miércoles a miércoles y nos dan una visión diferente, nueva, novedosa, y también aprendemos de su mano sobre los temas tan importantes de lo que sucede en el acontecer nacional y también mundial. Hoy vamos a hablar, siguiendo con la dinámica de marzo, el mes para nosotras las mujeres, vamos a hablar sobre normas y violencia contra las mujeres. Para hablar de este tema en específico tenemos a la maestra Gabriela González Pulido. Ella, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Penal y Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Cuenta también con el grado de especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y el grado de máster en Derecho Constitucional por la misma Universidad de Castilla-La Mancha, España, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. En su experiencia dentro del sector público se ha desempeñado como defensora de oficio en materia penal, visitadora adjunta en la CNDH, asesora en la entonces Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación. Ha sido directora de contratos en la Secretaría de Economía, en donde participó en representación de esta dependencia el Premio Nacional de Administración Pública con el tema Los Derechos Humanos y la Empresa, una estrategia a implementar por la Secretaría de Economía, así como miembro del Comité de Ética como asesora de víctimas de discriminación por la propia Secretaría de Economía. Fungió como directora de capacitación en la transición de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República, autora de programas y casos para la capacitación en La Muralla, allá en mi queridísimo estado Querétaro. Saludos allá en Querétaro, en Galindo, de la FGR. En la docencia ha sido titular de las materias de formación cívica y ética, derecho, introducción al estudio de las ciencias sociales y económicas en bachillerato, titular de las materias de derecho penal y justicia y sistema de justicia penal acusatorio en México, así como Emory Law School en Atlanta, Georgia, por casi 10 años, y en el Consejo de la Judicatura Federal de México y de Ecuador, docente en sistema acusatorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Saludos, queridísimo doctor Gerardo Laveaga, en técnicas de litigio y primera generación de docente certificado por la CETEC. Ha impartido cursos a policías, ministerios públicos, defensores y jueces en más de 15 estados de nuestro país. Es autora de diversos artículos en materia de sistema de justicia penal acusatorio, publicados en la revista especializada Inmexius. Actualmente se desempeña como consultora legal en Boutique de Negocios Responsables de la Redacción, BNR por sus siglas, capacitando e implementando los protocolos para erradicar y prevenir la violencia sexual, así como laboral, aunado a temas de discriminación. También es asesora de la Comisión de Transición de la Procuraduría General de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por mencionarles un poquitito, queridos amigos, de su semblanza y sepan quién está con nosotros, una voz especializada hablando y defendiendo mujeres desde todo el tiempo. Antes de comenzar, muchas gracias, bienvenida, muchas doctora gracias. querida, maestra querida. Un detalle que deja el doctor Alejandro Carlos Espinosa para los invitados de miércoles. Muchas y si gracias. me permite ponerle un pin, claro, que también el doctor nos hace favor de enviar miércoles a miércoles. No la vaya a picar. No, para nada. No la vaya a picar y me sale con... Aquí. Me ponen más nerviosa las mujeres, queridos amigos, porque somos más, tenemos la piel más delicada y la mayoría, los hombres traen solapa en el saco. Claro. Y como que, ay, no pasa nada. Sí, así es. No. Listo. Perfecto. Pues aquí para presumir. Ahí está, el clan criminogénesis, le digo yo al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Aquí, gracias, queridos amigos. Bienvenida, muchas gracias por estar en INADEC,
y Universidad INADEC, que también la formación de abogados, peritos, especialistas en derecho y demás nos ocupa, pero tenerla es un placer y un honor, maestra. Pues muchas gracias por la invitación, agradezco a todas las personas que nos están acompañando, pero principalmente a ti, Delia, y al doctor Alejandro Carlos, que tengo la fortuna de ser su amiga desde hace muchos años, desde que éramos visitadores adjuntos en aquella naciente Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya algunos años atrás de eso. Gracias por la invitación. Pues un tema sobre mujeres, en un marco como este que nos acaban de dejar, lo que vimos el fin de semana y el principio de semana en nuestra Ciudad de México y en el mundo, porque por ahí muchos se quisieron colgar marcha y demás, era mundial, a nivel mundial, el reclamo es generalizado. ¿Qué está pasando con las mujeres en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, maestra? Mira, sí resulta propicio el campo en el que nos encontramos ahorita, el escenario que tenemos para hablar de estos temas tan importantes y ver qué es lo que con lo que contamos, cuál es la trascendencia, y de eso se trata esta breve charla, de ver cuál es el punto en el que estamos actualmente ahora y ver desde hace cuánto tenemos un punto de partida. Ajá. Porque este punto de partida es reciente. Esto no data de más de 20 años y esto ha hecho que tengamos una repercusión no solamente jurídica, sino una repercusión social. Este 8 y 9 de marzo, sin lugar a dudas, van a representar en la historia de nuestro país un parteaguas en un movimiento social más allá de una estructura normativa jurídica. Entonces esto pues nos da mucho de qué hablar y mucho para analizar a todos aquellos que nos interesa la justicia y, como habla este centro, educar en la conciencia. ¿Qué es esto de educar en la conciencia? Pues tener este conocimiento y siempre lo platico con mis alumnos, saludos a mis alumnos del ITAM que también nos están acompañando, y a Her Safe Place también me permito saludarlos, que también es un lugar que se preocupa por mantener el espacio seguros para las mujeres. Dentro de este contexto, pues encontramos que tenemos una serie de actividades legislativas, internacionales y nacionales que van formando y que van realizando este andamiaje para que se manifiesten las mujeres con una mayor facilidad. Esto no significa que el camino haya estado andado, de hecho estamos empezando este camino. Una de las ventajas que también vimos pudiera ponderarse ese hecho, que no vimos granaderos como en ocasiones anteriores, no vimos enfrentamientos aun cuando había provocaciones, no vimos este choque que pareciera que se trató de inducir, se trató de provocar. Vimos grupos que sí quisieron colgarse al movimiento, pero el mismo movimiento dijo, a ver, permita, no se trata de eso, estamos en aras de algo más allá. Se logra con estos movimientos también con esta inmovilidad en lunes, algo en la psique del colectivo o de las demás mujeres, maestra. Sí, realmente fue impresionante todo lo que se movió, todas esas fibras en las cuales las mujeres, las mexicanas, nos identificamos y nos sentimos empáticas. Leíamos las frases de yo sí te creo, yo estoy contigo, yo sé por lo que estás pasando, y una serie de demanda popular por parte de la población mexicana, en donde, sin considerar culturas específicas, sino estratos sociales, sino hubo una homogenización en la sociedad, que esto ha hecho que sea que se dé un ambiente que sirva como un parteaguas para lo que viene hacia adelante. Mucho se ha discutido, bueno, ¿y qué sucede después del 8 y del 9 de marzo? ¿Qué va a pasar después del 8 y del 9 de marzo? Creo que es el primer cimiento para la homologación de la sociedad en una sociedad tan dividida, con tanto rencor, con tanto odio, que se ha ido sembrando a lo largo de muchas décadas. No quiero precisar que sea reciente, sino que ha sido un proceso desgastante, y con este movimiento de mujeres, pues que vemos que todas las tendencias
se unificaron por un objetivo en común. Había posturas completamente diferentes, había posturas feministas de una rama, de otra, sin embargo, se manifestaron de una manera homologada. Si bien es cierto, hubo algunos actos ahí, podríamos decir aislados, de rebeldía, de vandalismo, pues estos simplemente son tipo de manifestaciones sociales que se dan en todas las contiendas. Esta divergencia y esta diferencia de pensamientos, pero que también en algún momento coincidimos, porque es obvio, digo, no habemos algunas que no somos tan radicales o tratamos de no polarizar, y más cuando se tiene una responsabilidad desde una cámara o desde un lugar de poder, se pudiera llamar, cuando se está dentro de una institución privada o gubernamental. ¿Cómo podemos entenderlo o cómo podemos erradicar esta violencia cuando decíamos muchas veces, lo comentábamos en un conversatorio que tuvimos aquí con especialistas, también con maestras y amigas, de la misma detractora de una mujer es otra mujer? Entonces, la misma formación de macho posesivo y golpeador, a veces también la solapamos desde la falda de una mujer. Por poner un emblema feminista, ¿no? El proteger al hijo que golpea a la nuera o que maltrata a la novia o a la hija, decirle es tu cruz, como también la responsabilidad que como mujeres nos toca, antes de entrar de lleno a la parte jurídica, ¿qué tenemos que hacer, esta reingeniería de conciencia? Así es. Precisamente esa es la palabra con la que empiezo esta intervención, la reingeniería de conciencia. ¿Cómo es que le tenemos que proporcionar el material, el conocimiento, la información a las mujeres para que puedan identificar desde el más mínimo evento de violencia para que pueda ser controlado? Si la mujer no tiene estos elementos, pues esto hace que se repliquen conductas y se repliquen acciones que van en detrimento de una estructura social que puede llegar a un buen fin. Me explico. Nuestra sociedad mexicana se ha caracterizado a través de la historia y partamos de la Revolución Mexicana para no irnos más atrás, de esta estructura de macho preponderante, de aquel proveedor económico, de aquel que va a proteger a la mujer a costa de lo que sea. Y la mujer va a tener esa actitud sumisa para recibir todo lo que el macho le pueda proveer. Si bien es cierto, en la historia de la Revolución Mexicana tenemos algunas manifestaciones como las carrilleras, aquellas que se iban a acompañar a su hombre y que tenían y se iban a la bola, a la Revolución Mexicana, las Adelitas, para que pues acompañarles, pero siempre con ese ánimo de proveerle de alimento, de salud, de cuidarle la parte incluso sentimental, ¿no? Sentimental, así es, anímica. Entonces esto ha sido una evolución y así nos han contextualizado internacionalmente durante muchos años, a partir de la revolución, como esa figura masculina protectora, sobreprotectora, que que en cierto punto llega a minimizar la intervención de la mujer. Y perdóneme que la interrumpa, maestra querida, pero hasta dónde también nos va alineando de cierta manera, porque yo creo que todos tenemos en la memoria esta película donde María Félix, un ícono de una mujer fuerte, Pedro Armendáriz sobre el caballo y la Adelita caminando. Así es. Entonces nunca la trepaban al caballo. Así o sea, te traigo porque te necesito. Y la mujer por amor, que tantas cosas ha hecho por amor, que esas son otras estadísticas. ¿Cuántas mujeres están en la cárcel privada de su libertad por actos de amor y fueron inculpadas? Que esas son otras mal llamados actos de amor. Mal llamados actos de amor. La parte jurídica, querida maestra, al juzgar con perspectiva de género, ¿se ha llegado a esto? ¿Se ha llegado desde los juzgadores y también desde el mundo jurídico, los abogados? ¿Hay formas de pensamiento diferentes si yo soy abogada mujer o si yo soy abogado hombre
para enfocar un hecho y traspolarlo hacia el juzgador y me dé, al mismo tiempo juzgador o juzgadora, son diferentes las opiniones? Sí, creo que es un punto muy importante el que tocas, pues porque sí, efectivamente, cuando hablamos de perspectiva de género en la Procuración y Administración de Justicia, pues no estamos partiendo de un piso firme o de un piso común, porque hemos recibido capacitación, información, videos, todo este tipo de, pues principalmente de información de en distintos puntos de nuestra vida. Vamos a hacer un recuento muy breve de lo que ha sucedido en México en materia de normatividad y cómo ha sido importante la influencia internacional, pero el punto de partida no es el mismo. Y para el tema de perspectiva de género en materia de procuración y administración de justicia, pues hemos visto que esta perspectiva, que es lo que yo les llamo a mis alumnos como el ponerte los lentes para identificar los puntos vulnerables, es esta visualización que debe de existir sobre los grupos que necesitan atención prioritaria, y en esos, no por ser minoría, están las mujeres, porque casi somos mayoría, pero es un grupo que culturalmente ha sido vulnerable. Por toda esta trascendencia histórica, cultural que se ha impactado en lo que tenemos ahora. Jueces, fiscales, han tenido capacitación, vamos a decir, han tenido preparación, pero no en su formación inicial. Y esto es muy interesante. Si nosotros vemos a nuestros niños, ya saben perfectamente distinguir conceptos como género, como discriminación, como igualdad de oportunidades, como derechos humanos. Y la generación de los padres pues no tuvieron esta formación inicial. Menos los abuelos. Menos los abuelos. Entonces estamos ahorita conviviendo con brechas generacionales muy importantes que hacen que todos estos esfuerzos no sean parejos, porque no todos necesitamos lo mismo. Entonces existen juzgadores que ya tienen una preparación, pero existen juzgadores que en su vida han tenido un acercamiento al tipo de conocimiento, a la conciencia sobre lo que son la igualdad de oportunidades, sobre la perspectiva de género, sobre los estereotipos, sobre los roles, sobre no identificar a las mujeres como víctimas de provocadoras, sino estamos ahorita en una carrera con muchas desventajas, porque no todos estamos partiendo de la misma línea. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. En este sentido, pues tenemos todavía mucho camino que recorrer y seguir trabajando. Aquí entra aquella visión del Ministerio Público que va la esposa a denunciar al marido porque la viola y dice, pero es su esposo, ¿por qué la va a violar si es su esposo? Es su obligación de usted. Es el débito conyugal. Sí. Ahí es donde entra estos lentes que debieran ponerse. A ver, pero es que yo no quería, pero es su esposo. O sea, y todavía no se entiende esta forma de vivir en universos paralelos. ¿Cómo obtiene una mujer justicia cuando este hecho que le narro sucede continuamente en ministerios públicos? Sí, es una situación muy lamentable, porque existe una empatía entre los hombres. Entonces, un código de protección y también. Esto es a lo que la doctora Rita Segato, una gran historiadora, socióloga, que ha hecho investigaciones a lo largo de Latinoamérica, paréntesis, ha hecho investigación en los centros de reclusión de Brasil con violadores, viendo qué es lo que qué les detona, qué es lo que los motiva. Y Rita Segato, que también intervino en el estudio de los casos de las muertas de Juárez, haciendo este análisis, tratando de entrar a la psique de todos estos hombres que cometieron estos delitos tan lacerantes para la sociedad, y pues y ella los califica como unos mandatos de masculinidad, es decir, mandatos de masculinidad. Muy interesante el concepto. Sí, es decir, la sociedad les exige a los hombres un estándar para pertenecer a un grupo social, a un grupo masculino. Es aquel que es el proveedor,
el que tiene muchas mujeres, el que puede mandar, el que puede humillar, el que puede expresar sin filtros lo que quiera. El que no llora. El que no llora, el que se sentimiento. contiene, el que no es débil, el que es fuerte, el que puede sacar. Y Rita Segato, esta importante socióloga brasileña, pues es ahorita el boom en Latinoamérica, porque las características de todo Latinoamérica son muy similares en materia de violencia. No tenemos este tipo de violencia en otras partes del mundo. Habrá otras, como en África, que será la mutilación de genitales, que en Latinoamérica no la tenemos, pero aquí en Latinoamérica y en México existe esta demanda de la sociedad para exigir un estándar y que el hombre sea considerado como ese macho que está, del que espera la sociedad. Entonces es muy interesante lo que sucede, porque por un lado existe este mandato de masculinidad que te exige la sociedad, y por otro lado está surgiendo una corriente para despresurizar estos mandatos, dándole a la mujer, y estoy utilizando toda esta serie de conceptos del empoderamiento, que antes solamente estos conceptos se veían en la literatura de psicología, de sociología, y ahora ya están impactados en nuestras leyes. Entonces estamos viviendo una turbulencia, un acomodo de todo lo que está sucediendo en el ámbito jurídico y en el ámbito social. La evolución en el mundo jurídico, hablando de perspectiva de género, ¿qué variantes ha tenido últimamente? ¿Qué evolución, haciendo un parámetro del 1 al 10, hemos logrado en la última década, por mencionar algo? Bueno, creo que sería es muy comprometedor decir una estadística, pero considero que tenemos un andamiaje sólido para prever este tipo de conductas que laceran a las mujeres. Voy a hacer, si me permiten, una breve referencia histórica para que veamos nada más, no con el ánimo de llenarlos de números, pero sí con el ánimo de ver el punto de partida. Los datos duros son importantes. Así es. Sí. En 1975, no hace muchos años digo yo, en la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el mes de junio, surge por primera vez, 1975, el tema de la igualdad para las mujeres. No tiene tanto. Bueno, si nos vamos al 75 y cuando se empieza a hablar sobre feminicidio, que es en pañales está lo de feminicidio. Así es. Entonces, 75, 44, casi 45 añitos. Así es. Menos de 50 años estamos hablando de donde se habla de la igualdad de oportunidades. Hacia la segunda conferencia de la mujer, celebrada en Copenhague, en Dinamarca, se habla por primera vez en 1980 de los tratados, de temas en los tratados como la educación, la salud, la igualdad de oportunidades en el empleo, y también cómo marcan los estereotipos. Estamos hablando de los 80s, donde la mayoría de la población económicamente activa estábamos estudiando. O sea, las que nos dedicamos a la docencia, pues estábamos estudiando, y apenas estaba hablando de estereotipos, apenas estaba hablando de roles de género, apenas se hablaba de discriminación. Apenas empezaba el boom también de mujeres estudiando leyes. Así es, por mencionar alguna, porque para entrar a las aulas de penal, pues sean hasta mal vistas. Claro, mujeres, así es, o sea, ¿por qué te metes a ese ámbito tan rudo? Ese es de hombres, es que no sabes en dónde te estás metiendo. El derecho penal es para los hombres, y los derechos humanos también, y que empezaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos a finales de los 80s, donde se acordará mi amigo Alejandro, que ahí coincidíamos y que decían, estos temas de hombres se van para los visitadores hombres, y estos temas de mujeres vamos a buscar a las mujeres que los vean. Y ahora no se da esto, ahora entramos parejo
en la medida de las posibilidades, a la investigación de este tipo de temas. Haciendo una analogía, y perdóneme, luego hago algunos barbarismos aquí, No, en ese tiempo era como, si tienes una niña adolescente, que tu mamá hable con ella, porque ya mero, su primera la menarca, ¿no? El papá jamás tocaba un tema como ese, era algo parecido. Así es, era algo parecido tanto en la educación escolarizada como en lo que se daba en las casas. No había esa apertura, había una limitación a platicar abiertamente ciertos temas. Entonces, con todas estas resistencias, pues empieza a evolucionar esta sociedad, con todas estas resistencias patriarcales, machistas, limitantes, pues empiezan a ver que esto está repercutiendo en la sociedad, manejándose pues altos grados de insatisfacción dentro de las familias, de violencia, y se empiezan a identificar las manifestaciones violentas intrafamiliares, que no es que no hayan existido estas, sino que no se manifestaban. No eran evidenciadas. No eran evidenciadas. Entonces se visibiliza la violencia que está dentro de intramuros, que se le llama, y dicen, oye, me está pasando algo que a alguien también le está pasando allá afuera, y esto me hace sentir mal, y esto no me hace sentir una persona plena, una persona digna. Y empieza a ver en esta época de los 80s esta apertura, todavía con muchas restricciones a la información. Esto, pues, ¿Qué detona eso? Perdóname que la interrumpa, maestra. ¿Qué detona esto? ¿Han identificado ustedes como investigadores, como estudiosos? Sí, lo que detona es la trascendencia internacional, el impacto internacional. La CEDAW, como la Convención sobre la Eliminación de Formas de Discriminación, como la Conferencia de Nairobi, como la de Beijing, todas estas llamadas internacionales hacen referencia a algo que les está pasando a las mujeres y que está impactando. Y pues no está por demás señalarlo, esto me ha permitido trabajarlo en las distintas consultorías, tanto en BNR como en Hair Safe Place, que la violencia impacta económicamente, que no es nada más el hecho de tener una vida feliz o una vida tranquila, sino que impacta en la economía de una familia, de una empresa y de un país. El hecho de que una mujer en esa época de los 80s y más en los 90s, tenga que salir a trabajar para complementar ese gasto que ya no era suficiente del macho proveedor o del hombre proveedor, ya no alcanzaba, y no es que quisiera, tengo que salir a buscar, aunado a que también se viene como en cascada, el empezar a ver hogares monoparentales donde la mujer se quedaba, el hombre se va y deja a los hijos a que los cuide su mamá, se olvida, se desobliga de ellos. Pareciera que se juntaron muchos caminos en un solo punto, maestra. Así es, coinciden todas este tipo de situaciones para que la mujer haga conciencia y se sienta en un ámbito donde puede manifestar lo que siente. Por primera vez, a principios de este siglo, la mujer mexicana encuentra un vehículo para decir, eso me pasa a mí, esto que le está pasando a mi compañera, a mi vecina, a mi amiga, a la mamá de una compañerita de mi hijo o de mi hija, esto también me pasa a mí. Y entonces surge toda una corriente normativa, legislativa, para hacer una serie de normas que van haciendo todo este andamiaje, que es al que me he referido. Por ejemplo, en el 2003, en junio de 2003, se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Una ley innovadora, una ley completamente sin parangón anterior, pues porque habla de que su objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Y entonces la gente, y sobre todo las mujeres, empiezan a hacer conciencia. Yo estoy en ese supuesto. Yo estoy dentro del supuesto donde se
quiero tener una igualdad de oportunidades en el empleo, quiero tener una igualdad de oportunidades en la educación, porque cuántas veces vimos que durante décadas a quienes se les privilegiaba el hecho de que tuvieran mejor educación eran los hombres porque eran los proveedores. Entonces había como que cuidarlos. Había que cuidarlos. Si me quedo sin el proveedor, me quedo sin nada. Así es. Así es. Entonces, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación empieza a incorporar conceptos completamente innovadores como los ajustes razonables. ¿Qué son estos ajustes razonables? Pues son estas modificaciones y adaptaciones necesarias que se tienen que hacer a la infraestructura de bienes y servicios para garantizar esta igualdad de oportunidades. Entonces, todo lo que habíamos estado viviendo, ¿qué pasó? O sea, todo en lo que yo me he desarrollado como mujer, mis compañeras, mis amigas, mis vecinas, todos hemos estado desarrollándonos en una mentira, en una falsedad, en algo que no existe. Esta ley, esta forma, y también traspolarla a la sociedad, que ya también ayudan los medios de comunicación un poco, nos viene a quitar la idea de las abuelas de mal de muchos, consuelo de algunos cuantos, a decir, no, somos muchos, entonces hay que luchar por cambiar esto. Es como ese corte de paradigma y el cambio, cuando ya tienes una herramienta, por lo menos, ahí está. Por lo menos partiendo por una herramienta normativa. Así es. Normativa, que es una ley que viene de la reforma constitucional de la igualdad entre el hombre y la mujer, y que se había tenido por mucho tiempo ahí, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero no se aterrizaba. ¿En qué año menciona? Estamos hablando 2003. 2003, pero desde el 75 que nos mencionaba, lo primero, a 2003, 28 años. Así es. 28 años después. Así es. Vamos con pasos de paquidermo, nos dice uno de los maestros. Ok, pero vamos un poco avanzando. Vamos avanzando. Al 2003. Así es. De hecho, se define por primera vez qué es discriminación. En esa época, pues, sabíamos que era discriminación, habíamos visto, pues, todo lo que había sufrido Estados Unidos en los procesos de discriminación y lo que sucedía en el apartheid, por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas, pero por cuestiones de sexo, por cuestiones de género, no creíamos que entraba esa categoría. Todavía no lo entendíamos. No se entendía exactamente que era parte de lo que se estaba viviendo. Entonces, pues empezamos a ver situaciones de discriminación por embarazo, por ser hombre, por ser mujer, por género, y empezamos a ver una serie de categorías que antes nunca se habían de las que antes nunca se habían hablado, o se hablaban de manera muy aislada. O era algo normalizado. Era algo normalizado, o algo en el que la persona se sentía indiferente. Pues sí, me siento mal, pero así son todos. Incluso hablar de un divorcio, al menos en provincia, antes del 80, era como extraño. Claro. Pues se separaban y por ahí se rejuntaban con otro, pero no se divorciaban con papeles. Así es. E incluso hasta esa forma. Era estigmatizante. Ajá, así es. Así es. Que hicieras algo como eso. Sí. Wow. Adelante. Y luego, en 2006, viene la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Va reforzando todo este andamiaje para promover el empoderamiento y la lucha contra la discriminación basada en el sexo. Entonces, seguimos trabajando en esta lucha donde hay acciones afirmativas para identificar la discriminación contra la mujer, la igualdad de género, la perspectiva de género. Y yo quiero hacer énfasis en que si en 2006 se habla de la Ley General para la Igualdad de entre hombres y mujeres, no está excluyendo a los hombres, sino está diciendo tenemos que tener una igualdad de oportunidades para la educación, para el desarrollo, para el trabajo. Cosa que en este inicio pues no se dimensionaba como ahora al momento de hacer este análisis. El sistema patriarcal, como lo llaman ahora, en algún momento con esto sintió que se le estaban cortando ciertos privilegios,
porque digo, en algún momento también muchos brincaron, o sea, pero ¿por qué va a ser igualdad? Sí. Si los que trabajamos somos nosotros, si el que hago, y así ha funcionado, así, es para... durante más de casi 2000 años funcionó, ¿por qué no va a seguir funcionando así? Así es. También llega a tocar el pensamiento ya psicológico de un varón cuando vienen y le cambian todo lo que ha sido su vida y la de sus ancestros. Así es, esto es un impacto muy fuerte, porque si tenemos estos mandatos de exigibilidad o mandatos de masculinidad que son exigibles al hombre de tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que ser el que saque la cara, el que saque adelante la familia, y esta tradición de repente se le quita, pues ¿con qué se queda? Pues que es esa parte que no buscamos analizar. No, la idea aquí es dimensionar que tampoco la están pasando fácil los hombres. Exacto, y darnos cuenta, porque estos mandatos de exigibilidad, maestra, hasta donde también las mujeres los queremos perpetrados en un hombre, y claro, es lo que exigimos de un hombre. Así es. Pero también queremos lo otro, entonces, ellos, ¿cómo? Perdón, pero a veces sí pobres, ¿en dónde los ponemos o cómo logran entender las necesidades? Sí, de verdad, esto es un proceso complejo, es un proceso, es una evolución, porque estas generaciones tienen una serie de señales encontradas. Ajá. Entonces, esto hace que, si bien es cierto, los jóvenes o las generaciones más jóvenes ya tengan esa sensibilidad o ya empiecen a tener esa sensibilidad y ya incorporan términos que antes no se imaginaban las generaciones pues más adultas ahora o adultos contemporáneos, que la X, la llamada X. La llamada X, que pudieran tener acceso o hacer referencia. Entonces estamos en un proceso de evolución con este andamiaje jurídico y quiero también hacer referencia a lo que sucede en 2007, o sea, un año después de la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, se le pone nombre y apellido a lo que está sucediendo. Y de los primeros presupuestos es alinear a la federación y a los estados para que trabajen conjuntamente en prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y aquí la interrumpo, maestra querida, no porque un nombre tan largo para algo que las mujeres debemos, a veces dices, a ver, ¿cómo me aprendo? Una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Así es. Bueno, tan difícil es que vemos en el 2020 que muchos ministerios públicos ni siquiera la conocen ni la consideran letra muerta. Así es. ¿Por qué cuando algo tan importante lo hacemos tan complicado, incluso desde el nombre principal, desde la primicia? Sí, yo creo que este es un tema de técnica legislativa, porque igual y hubiéramos hablado de ley de violencia contra las mujeres, algo que tuviera un slang, algo que fuera asequible, que se me quede, pero quisieron abarcar tanto que así se quedó y así sigue. Y entonces yo cómo voy y le exijo, si no tengo conocimiento jurídico, ¿cómo le voy y le exijo a un ministerio público o un abogado sobre la Ley General de Acceso o sea, tengo que recitarle todo eso para que me entienda de qué le estoy hablando, si no lo conoce? Sí, hemos encontrado a lo largo de la República, pues gente muy valiosa, ministerios públicos muy valiosos, tanto hombres como mujeres, muy identificados, policías de investigación, policías como primer respondiente o primer contacto. Que ese es un tema. Ese es un tema, así es, muy complicado, que en el momento en que estamos platicando con ellos en clase o que estamos discutiendo esto, no nos dejan ver la sorpresa que les causa. ¿Cómo? ¿Es violencia esto? No sabía. No lo asimilan. No lo sabían, sí. No lo asimilan. Entonces, el conocimiento tiene que entrar por esa concientización, por ese proceso de sensibilización. Si nuestros operadores de justicia no están sensibilizados con el tema, pues ¿cómo vamos a propiciar el hecho de que se erradique, de que se prevenga o de que se sancionen todos los actos de violencia? La reingeniería en cada vez que hay una reforma a las leyes debería ser
en el mismo instante, ¿no? Porque se tiene que ir cambiando y moldeando el chip de los juzgadores, pero también de los primeros, los que van a hacer la justicia. A los que van a hacer llegar la justicia, exacto, exactamente. Los primeros respondientes. Pues, ese tema es tan importante, la capacitación que necesitan la policía en todo nuestro país es un tema que yo creo que nos queda debiendo, maestra sí. querida, salvo su mejor opinión, que ha estado usted dentro del sistema, hasta donde también muchas veces la capacitación que se da es como por encimita y la ven como una obligación, porque si no me regañan los jefes, pero no por esa autorreingeniería que necesito yo evolucionar y conocer. Esto, bueno, me apasiona esta pregunta que me hace favor de hacer. Hemos tenido la oportunidad de capacitar a los estados que han tenido alerta de género. Y en principio van pues porque tenemos que cumplir con ciertas estadísticas, pero cuando empiezan a tener esos conocimientos e empiezan a incorporar en su lenguaje habitual pues todas estas cuestiones de perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres, lo que es un hombre misógino, cuando los empiezan a incorporar, y a mí me da mucho gusto que las policías empiecen a identificar, no, en el momento de la detención se detectó una persona con rasgos característicos de misoginia. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hablar de eso? Pues porque tienen el conocimiento. Este despertar ha sido gradual y ha sido pues inequitativo, voy a decir, porque no todos tienen acceso a esto. Sí hay respuesta, pero no la suficiente. Y precisamente por lo que pasa en relación con nuestros cuerpos policíacos, hay un estudio que se hizo hace no más de una semana, que se publicó por una ONG en relación a la policía o las agentes de seguridad del Estado de México, y donde se han detectado que durante el proceso, principalmente de academia, han sufrido violaciones fundamentales a sus derechos humanos, sobre todo en temas de discriminación y maltrato. Entonces, si desde la academia el policía o la policía tiene esta desventaja en su formación, ¿qué va a hacer cuando llegue a la calle? Así es. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a solidarizar con la víctima? Porque esto es natural, se va a solidarizar contra la persona victimaria. Son muchos problemas a los que estamos despertando y nos estamos sensibilizando. Y nos estamos enfrentando también, maestra querida. Queridos amigos, estamos con un tema fabuloso, hablando sobre violencia contra las mujeres, pero desde la perspectiva de nuestra queridísima maestra, juzgar con perspectiva de género, le decía yo, en las normas y violencia contra las mujeres. Agradecemos infinitamente que por aquí están conectados Miguel Ángel Hernández de Alba, además de inteligente y distinguida, muy guapa la abogada invitada. Manda felicidades. Gracias. Las felicitaciones y los piropos siempre son bien recibidos, queridos amigos. Edgar Durán, nuestro fan número 1 hasta Estados Unidos. Gracias, Edgar, por estar siempre. Buen día, saludos desde Texas, nos dice. Saludos. Ahora en Texas. Gracias, saludos, Mike. Pedro Ayala Hernández, por ahí. Pedro, gracias por estar con nosotros. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, doctor querido, de verdad, nuestra invitada. Estamos aprendiendo muchísimo, muchas gracias, doctor. Leslie Linares hasta Michoacán, un estado muy caliente en todos los sentidos. Un abrazo, queridísima. Francisco Alejandro González Pulido, aplausos para esa gran abogada y maestra, dice Francisco. Paola Bortoluz, felicidades al programa por tan ilustre invitada. Muchas gracias. Nuestra queridísima Almadelia Canseco Guzmán, maestra querida, un abrazo, por ahí está presente. De Elietzel Herrera Linares hasta Querétaro, un abrazo, hermosa mía. Gracias por aprender. Las mujeres debemos estar atentas a todo lo que nos dicen, porque pluma y papel, queridos amigos, por eso me ven siempre anotando. Los que saben nos dan pautas a seguir con el conocimiento. Yo veía hace poquito, querida maestra, en un programa hablando sobre mujeres precisamente, por ahí escuché al doctor José Ramón Cosío y hablaba incluso de la posibilidad de exigir o pedir la creación de una fiscalía especializada
para combatir los feminicidios? Repito otra vez, usted ha estado dentro del sistema, en la misma FGR ahora, la creación y demás, la transición. ¿Algo como esto sería necesario o se polarizaría o se radicalizaría más esta opinión que se está dando entre hombres y mujeres en nuestro país? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque me da oportunidad de hablar sobre este tema tan importante y que ha motivado tantas discusiones, tanta inconformidad y tanta tristeza. El feminicidio es una descripción típica de un delito de reciente creación. El Código Penal Federal lo incorpora en su artículo 325 en febrero del 2012. Es decir, es muy reciente. Y esto derivado de recomendaciones de una influencia internacional para sacudir a México y decir algo está pasando con las muertes violentas hacia las mujeres. No es algo, no se trata de un homicidio nada más, un homicidio violento, sino un homicidio con ciertas características. Y en el 2012 se incorpora a nivel federal, aunque ya algunos estados habían estado de manera pues mucho más de tipo de precursores, hablando de la comisión de este delito de feminicidio. Con ciertas características, con cierto estándar para acreditar el grado más extremo de violencia que es el feminicidio. Empezamos con las manifestaciones más sencillas, como puede ser amenaza, ley del hielo, ignorar, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, ya me eché todo el violentómetro, hasta el feminicidio. Por eso es muy importante atacar las causas a fin de evitar una persona agresora por naturaleza, que se atreve a cometer un feminicidio, ha tenido una conducta reiterativa que la identifica con los otros tipos de violencia. Por eso es muy importante identificar la violencia en el noviazgo, la violencia, el bullying, la violencia laboral, el mobbing, la violencia en los temas de salud, el acoso sexual, y tenemos todo un andamiaje normativo que nos está conteniendo. Y si me dicen un tipo de violencia, aquí está prohibido o está en esta norma, tenemos normas vinculantes como la norma 035 que protege el normal desarrollo psicosexual de las personas, de los trabajadores, la norma 25 que es optativa para las empresas. O sea, tenemos muchísima información. ¿Y cómo es posible que lleguemos a este extremo tan lacerante para la humanidad que es un feminicidio? Que por el hecho de ser mujer, por la naturaleza biológica de ser mujer, se comete un delito de esta magnitud, un homicidio con estas características. Y esto ha sido estudiado pues a lo largo de este siglo con mayor incidencia, porque no tenemos muchas referencias históricas en relación con esto. Sin embargo, pues es una puerta donde nos dice, es una puerta que tenemos que seguir explorando e identificar todos los pasos previos, todos los pasos sistematizados que se han dado para que se identifique que un feminicidio no es una circunstancia aislada, es en términos generales. Sí tenemos casos de perpetradores que lo hacen, pero generalmente es un patrón aprendido de una serie de conductas misóginas, violentas, hasta llegar a este infortunio que es el feminicidio. Con todo lo que está sucediendo en nuestro país y con estos hechos y con marchas y con estos grupos feministas radicales, ¿no exacerban más a este otro grupo? Porque no generalizamos, de repente los especialistas en tema, peritos en psicología especializados y demás, nos refieren que hay ciertos individuos que nos dicen que tienen ciertas características, o sea, ya traen algunos, que incluso algunos pueden decir que de genética vienen malos, nos decía un estudioso del tema. No se puede exacerbar. Recordé ahorita
una denuncia que hacen unas chicas el día de la marcha, que estaban juntas en un mare magnum de mujeres. Estábamos hablando de decenas de miles de mujeres reunidas en el Zócalo, y un individuo, así lo denuncian en redes sociales, frente de ellas se empieza a masturbar. O sea, ¿qué ocurre en la cabeza de alguien, de un sujeto, que justamente va a hacerlo al Zócalo juntamente con todos los decenas de miles de mujeres ahí reunidas? Exacto, Pues eso le decía. Sí, sí, sí. El tener todo este sistema normativo, Ajá. evidentemente representa un reto Así para es. todos aquellos que dicen, no obstante haya todo un sistema normativo, un sistema social que es al que nos vamos a referir en un momento más adelante. No obstante eso, yo me atrevo a hacer más. ¿Por qué? Porque tiene su masculinidad. El mandato de masculinidad que nos decía. Así es, tan vulnerado que necesita llegar a imponerse, reafirmarse, confirmarse como un macho dominante dentro de esa sociedad. No me importa que tenga todas las cámaras enfrente de mí, yo me atrevo a hacerlo. Es un reto. ¿Por qué? Porque siempre hay este reto para que los hombres demuestren qué tan hombres son. Esa necesidad de ser vistos es como el que pasa junto de ti y ya no se acostumbra a saludar como en los pueblos, queridos míos, aquí en la ciudad, pero pasa junto de ti y te saluda con un cierto tono que dices, Sí, claro. Esa necesidad de, mírame, volteame a ver, aquí voy, no me ignores, es como esa reafirmación que necesita ese individuo. Así es una reafirmación que necesita el individuo porque es tan vulnerable su autoestima que necesita ese refuerzo externo. Y obviamente lo necesito de alguien con ciertas características. Así es, alguien con ciertas características que se sorprenda, que se asuste, que tenga esta posibilidad que en el inconsciente crea que puede dominar, que puede controlar. No soy psicóloga, pero es muy interesante lo que hay en la psique de estos sujetos perpetradores de violencia, puesto que hemos visto que algunos, que la gran mayoría no quiere recibir una asesoría, la gran mayoría no quiere que tener un tratamiento, sino dan por sentados que lo que están haciendo está bien. Para ellos es normal. Para ellos es normal y es lo que te tienen que probar todos los días. Yo platicaba con el ingeniero en días pasados sobre estas situaciones y cosas que veíamos en redes sociales, sobre el hecho de que me pasa continuamente situaciones de mucha naturaleza. Y me decía, pero si donde tú te manejas no hay, o como, digo, hablando de códigos postales, ¿no? Que a veces, y le digo, pues no sé, me pasan esas cosas. Y entonces ya en la reflexión me dice, puede ser porque a lo mejor te dicen cosas porque piensan que tú no les vas a contestar o no vas a decir nada. Pero algo como eso no se lo dirían a una chava en tal o cual colonia porque le grita o se junta o ella misma voltea y le... Sí, o sea, ¿cómo ve un aspecto de vulnerabilidad, así es. Y la persona víctima, la victimología es todo un tema que podríamos platicar pues mucho, no solamente a partir de la ley de víctimas, que por primera vez pide una restitución económica, o sea que también esto es un parteaguas en la historia de la legislación, pero ¿qué es lo que llama a un perpetrador para que se atreva a propiciar un acto de violencia en contra de una mujer? Son muchos temas, entre ellos la falta de conciencia. La falsa de conciencia y el tener conocimientos. Y aquí también entra la moral, y aquí también entra la ética, y también vienen los valores aprendidos en la escuela o los valores aprendidos en el seno familiar. Entonces ya tenemos una estructura, un andamiaje jurídico sólido, y nos podemos preguntar, ¿y por qué siguen sucediendo violaciones? ¿Y por qué siguen sucediendo homicidios dolosos? ¿O por qué siguen existiendo feminicidios, secuestros, tratas de personas en contra de las mujeres? ¿Por qué sigue sucediendo?
Pues aquí a la conclusión muy modesta a la que me atrevo a llegar es que es que necesitamos una política pública integral. Las herramientas ya las tenemos, pero hay que instrumentar estas herramientas a través de una política pública para que sea todo este mecanismo que pueda implementarse de manera coordinada. Es como un reloj que trabaje toda la maquinaria y que esté todas las piezas trabajando en el mismo sentido, y no estos esfuerzos que hemos tenido muy loables, pero no suficientes. Pero están como atomizados, ¿no? Así es, exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Hablar sobre normas y violencia contra las mujeres, queridos amigos, de la mano de quién sabe, que nos está dando una cátedra gratuita fabulosa. Por aquí, la señora Rosa María Pulido, llena de orgullo de mi hija. Por eso le dije, señora, gracias por estar presente, de verdad, por ahí está. Ira Rodríguez, saludos a la maestra Gaby, excelente abogada, persona, jefa y amiga. Esas son las medallitas, queridos amigos, que se llevan en el corazón. Gracias, Irad Rodríguez, por estar con nosotros. Nos hablaba de la ética, de la moral, de la parte que también toca a los juzgadores, toca a los abogados. Y aquí hay una pregunta. La alta especialidad en las barras, en los consejos de abogados y demás, por ahí platicando, una amiga fuera de cámaras, abogada, y me decía, yo no entiendo de verdad cómo hay mujeres defendiendo a hombres que golpean y maltratan a mujeres. ¿Qué sucede en la cabeza de una mujer? O deja el papel de mujer y nada más se cuelga la toga del birrete de jurista para defender una causa como esa. ¿Qué pasa ahí? Porque les decía al inicio de esta charla, cómo lo vemos o cómo nos ponemos. A veces los lentes de perspectiva no nos los ponemos aún que seamos mujeres. Ay, pues esta es una pregunta que me gusta mucho porque me permite hablar de mi experiencia personal. Por favor. Yo fui durante 6 años defensora pública en la Ciudad de México, Reclusorio Oriente, salas y juzgado en aquella época de paz penal. Y claro que me tocaron defender a golpeadores, y claro que me tocó representar la defensa de violadores, y claro que me tocó representar a hombres que habían cometido actos ilícitos contra las mujeres. Esto es un dilema ético. ¿Qué representa? Representa un dilema ético que no lo tengo en este momento. Ajá. Porque en este momento, afortunada o por las circunstancias de la vida, puedo decidir este asunto sí lo tomo o este no. Pero cuando tienes un mandato constitucional y un derecho humano a que toda persona tiene derecho a la defensa, corresponde al juzgador valorar lo que pueda proporcionar la defensa. Nunca fabricar pruebas, nunca aleccionar a los testigos, sino prepararlos, que siempre lo platico. Prepara tu testigo, no lo alecciones, y dar los elementos que conforme a la ley le pueden llegar a beneficiar. Pero quien tiene la última palabra es la persona juzgadora. Este tema es muy interesante, queridos amigos, para entenderlos los ciudadanos de a pie, porque no hemos hablado de las redes sociales, en qué momento se detonan las redes sociales y también vienen a jugar un papel muy, muy, muy importante dentro de la sociedad y dentro del tema que estamos tocando. Pero llegar a entender como mexicanos o como seres humanos en este planeta que nos tocó, que toda persona tiene derecho a una defensa y que los derechos humanos son para todos los individuos sin importar más nada, como que el grueso de la población no logramos asimilarlo y juzgamos desde nuestra teléfono, nuestra computadora, a los mismos juzgadores, cuando hay muchos elementos que no conocemos para emitir un juicio como el que están dando. Entonces, ahí esa parte también es complicada, maestra. ¿Cómo llegar a entenderlo? Tenemos este programa con esta finalidad de acercarnos un poquito más a las leyes. Exactamente. Estamos en un principio eminentemente legal.
legalista, de aplicar la ley, no obstante, para quien sea. Y esta tradición que viene desde el derecho romano, de aplicarla tal cual señala la literalidad de la ley, pues no precisamente es justa. Algunos juzgadores deben estar en ese dilema. Claro, claro. Y puede ser que este dilema de los juzgadores les podamos aportar los mayores elementos para incidir en su decisión, ya sea a través de un asesor jurídico de víctima o ya sea a través de un defensor público o privado de la persona imputada. Es el juzgador quien tiene esta gran labor social de no llegar solamente a la impartición de justicia, no llegar solamente a la impartición de la legalidad de la norma, sino a la impartición de justicia. Este es uno de de las aspiraciones del sistema de jurídica. Y pues todo un reto, todo un reto. Nos dice el ingeniero que, haciendo una analogía, cuando un doctor te va a salvar, mientras son peras o son manzanas, no importa si eres bueno o si eres malo, la obligación del doctor es salvarte. En el juramento hipocrático que ellos tienen, sí, algo similar es con los abogados. Sí, así es. Y sobre todo cuando eres de oficio. Así es, cuando eres abogado de oficio tienes que dar todo lo mejor de ti, porque tú tienes una obligación constitucional que deviene de un derecho humano, que es el derecho humano a la defensa. En esta parte, y hablando sobre derecho familiar, maestra querida, yo he visto muchas quejas de hombres que hablando sobre la pelea de la custodia de los menores, muchas veces sienten sesgos. Si les toca una mujer juez, sienten que le dan siempre el derecho a la mujer, aun cuando, seamos honestos, no todas las mujeres somos tan buenas mamás, seamos realistas. ¿Qué sucede? ¿Hay sesgo en esta parte del...? Yo creo que sí hay sesgo, pero también hay instancias para hacer valer que hubo este sesgo. Y esto es lo que la invitación que haría, es que no nos quedemos con la última decisión, con esta decisión como que ya no se puede hacer más. ¿Siempre hay algo más? Siempre hay algo más, ya sea ante las instancias internacionales, ante las instancias de control interno, hacer que las cosas sucedan. El conocimiento. Entonces, yo puedo poner, yo soy hombre y siento que la justicia no me hizo justicia. No me puedo quedar con esa sentencia. ¿Puedo hacer algo más? Y para eso tengo mi abogado. Pues hasta que se agoten las instancias legales. Ajá. Entonces tenemos que buscar un abogado con capacidad alta para que nos lleve hasta lo último y no dejar de luchar. Así es. Porque a veces dicen, bueno, perdí el juicio, pero pues nada más fue uno, querido mío. ¿Qué más hiciste? No, pues es que ya era lo ya mismo. Me conformé. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde también debemos aceptar la responsabilidad? Pues depende de cada caso. O sea, habrá casos que sí tengan, que no se haya aplicado la justicia o que no veamos la justicia de manera fehaciente y tendríamos que trabajar para eso. Depende de cada caso es un mundo. Un mundo, y sí, eso sí, que ni qué. Y mis amigos, ya casi para cerrar, maestra, porque además sabemos que también sus tiempos, queridos amigos, pues no, aquí. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer platicar contigo. Podríamos estar horas y horas aquí platicando muy, muy a gusto. Estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación, por la deferencia, ingeniero, al doctor Alejandro Carlos, gracias por la oportunidad. Pues la vamos a comprometer porque hay muchas cosas, encantada. Hablando de situaciones sobre moving, sobre esas cuestiones de género en la parte laboral. Uy, sí, queridos, eso me encanta. Mucho. Pero ¿qué pudiera ser, querida maestra, la utilización de la política en el movimiento feminista? Yo le decía al inicio, los grupos que se quieren colgar, ¿hasta dónde ayuda, hasta dónde distorsiona y también polariza o radicaliza deberíamos fijar una postura, ¿no? Sí, es muy difícil porque si bien es cierto, nosotros como sociedad, como cualquier sociedad, estamos dentro de un marco normativo y este marco normativo está integrado me voy a ir a los inicios de introducción al estudio del derecho. Por favor. Por normas jurídicas, normas sociales o de convencionalismo social, normas religiosas y normas éticas.
Todo esto es un marco normativo que debe de ir alineado y debe evolucionar de manera paralela. Estas manifestaciones sociales que se dan, pues tenemos que trabajar sobre las normas sociales, sobre las normas de convencionalismo social, qué se ve, qué es lo que está permitido, más allá de un daño a la propiedad, qué es lo que hace que esta persona tome la decisión de ultrajar un monumento. Entonces, este sistema normativo debe trabajarse simultáneamente. Por eso mi conclusión, mi modesta conclusión es hablar de una política integral con un sistema normativo lo más uniforme o con un punto de partida común. Tendríamos que buscar nuevos puntos de arranque para crear nuevas formas de convivencia con todo lo que sucede el fin de semana nos pondría en esta nueva punto. Claro que sí, es una maravillosa oportunidad. Pues queridos amigos, antes de terminar, yo quisiera leerles algo que por ahí compartieron, no sé si realmente sea de Mariel Cepeda, lo compartieron el 8 de marzo y hablar sobre mujeres, decía, ¿qué hacer el 8 de marzo? Perdonar a tu madre, reconcíliate con tu hermana, escucha sin juicios a tu hija, enseña a tus hijos a honrar y respetar a las mujeres, pero aquí me refiero a hijos e hijas, ¿no? Da los buenos días a aquella vecina que evitas en las mañanas, haz las paces con la amiga con la que te peleaste, busca la sabiduría de las ancianas, genera sinergias, no distancias con compañeros de trabajo, exprésate positivamente de otras mujeres, perdónate, sánate, respétate, abrázate, ámate. Dice, porque la mujer trabaja en ella misma, la mujer que trabaja en ella misma aprende a honrarse y a honrar a otras mujeres, a respetarse y respetar a otras mujeres y a conciliar con otras mujeres a través del amor, y no necesita luchar por nada ni por nadie porque ya tiene ganadas 1000 batallas. En apariencia se supone que es de Mariel Cepeda. ¿Algo como eso nos serviría a las mujeres? La solidaridad femenina. Que eso es la realidad. Así es. Nuestro entorno primero. Así es. Pues de verdad. Muchas gracias, muy agradecida. Al contrario, agradecidísimas allá gracias al doctor a todos, Alejandro gracias. Carlos Espinosa, que es quien nos trae una profesional de esta talla, queridos amigos, a Guri Serra, súper maestra y excelente ser humano. Gracias, Guri. Gracias. Por ahí les suplicamos compartir esta información en sus redes sociales y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa se retransmite por YouTube como estreno a las 9 de la noche. Cada día el programa que hacemos en la mañana se retransmite en YouTube, así que los invitamos a compartir todo el conocimiento que una profesional como nuestra queridísima maestra Gabriela González Pulido nos trae el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, queridos amigos, a Universidad INADEC, a nombre del doctor Anatolio González Emilio, rector de nuestro instituto, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos mañana jueves. Gracias. Gracias.